Millonario pierde a su hija en tragedia, y 8 años después, el destino asombroso los une de nuevo. La ciudad brillaba con luces de neón, pero Víctor, el magnate de los negocios, no podía ver más allá de su propio dolor. 8 años habían pasado desde que la vida de su querida Sofía se apagó en un trágico accidente. La prensa había explotado con titulares sensacionalistas, pero nadie sabía el verdadero monstruo que devoraba su alma, el inmenso vacío que dejó su hija. Para el mundo exterior, Víctor era el rey de la fría eficiencia. Sin embargo, detrás de sus ojos grises, una tormenta de culpa y arrepentimiento se desataba. Cada día era una lucha, una batalla silenciosa contra los recuerdos de risas, sueños y la luz que emanaba de Sofía. Una mañana, el destino le jugó una carta. Encontró una vieja carta de su hija en el desván. Las palabras de Sofía eran un eco vibrante de su alma. Hablaba de su pasión por el activismo social, un mundo que Víctor nunca había comprendido ni apreciado. La carta revelaba un secreto. Su hija había comenzado a luchar por justicia, a alzar su voz contra la opresión. Un nudo se formó en su pecho. ¿Cómo había sido capaz de ignorar este aspecto de su vida? Sin pensar, decidió investigar. Así sus pasos lo llevaron a Clara, una joven amiga de Sofía. El instante en que sus miradas se cruzaron, una chispa de conexión iluminó el aire pesado de su tristeza. Clara también había perdido a su amiga, y en ella Víctor vio una sombra de Sofía. Juntos compartieron historias y recuerdos, pero a medida que se acercaban a la verdad, comenzaron a descubrir que no todo era lo que parecía. Tras la muerte de Sofía, surgieron pistas que revelaban una red de corrupción, un oscuro laberinto donde poderosos se erguían para silenciar voces disidentes. Fue en ese momento cuando el corazón de Víctor se detuvo. La empresa que había construido, su legado, estaba en el centro de este escándalo. La realidad lo golpeó con una fuerza devastadora. Se sintió atrapado entre dos mundos, la protección de su reputación y el anhelo de cumplir el sueño de su hija. ¿Qué haría? Un caos interno lo consumía mientras luchaba del profundo deseo de honrar la memoria de Sofía. Sin embargo, el tiempo no era su aliado, y un antagonista implacable se movía en las sombras, amenazando con llevarse todo lo que quedaba. ¿Podría Víctor desentrañar la verdad y luchar por lo que su hija siempre había querido? ¿O quedaría atrapado en sus propias cadenas de ambición y miedo? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos têm relatado que o YouTube removieron sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. Víctor sentía que el tiempo se le escapaba. La presión en su pecho aumentaba mientras se debatía entre el deseo de honrar la memoria de Sofía y salvar su legado. Clara lo observaba, su mirada llena de tristeza y determinación. Una conexión intensa había florecido entre ellos, pero el miedo y la culpa lo mantenían cautivo. Esa noche, en medio de sus pensamientos, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un número desconocido. Con un nudo en la garganta, contestó. La voz al otro lado era familiar, pero distorsionada por el tiempo y el dolor. Víctor, soy yo, Sofía. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era imposible. ¿Sofía? ¿Cómo? ¿Estás? Las palabras no salían con claridad. Su mente estaba en llamas. Clara miró a Víctor.
Su rostro reflejaba la misma incredulidad. La están buscando. No puedo explicar ahora, pero hay cosas que debes saber. Lo que te han hecho creer sobre mi muerte no es cierto. La voz tembló. Las palabras cortaron la respiración de Víctor. No puede ser. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Su corazón latía desbocado. La realidad se desmoronaba alrededor de él. Te encontraré, pero tienes que ser fuerte. Esto va más allá de nosotros. Hay secretos oscuros relacionados con esas personas que creías que conocías. Te daré pistas, pero tienes que actuar pronto. Ellos están observando. La llamada se cortó abruptamente. Víctor sintió que caía al vacío. ¿Qué significaba todo esto? ¿Sofía estaba viva? Y si así era, ¿quién era responsable de su aparente muerte? Miró a Clara, que ahora parecía más inquieta que antes. Se dieron cuenta de que ya no podían confiar en nada ni en nadie. Ambos se miraron. Una tormenta de emociones estaba a punto de estallar. ¿Estás bien?, preguntó Clara, con el aliento entrecortado. Ciertamente no. Estoy lejos de estar bien. No puedo creer que Sofía esté viva. La incredulidad se mezclaba con la esperanza, y lo atormentaba aún más. Necesitamos reunir información. Esto va más allá de nosotros. Tenemos que descubrir qué ha pasado. ¿Y si hay gente involucrada que podría hacernos daño? Su mente corría hacia todos los escenarios posibles, mentiras tras mentiras. De repente, un estruendo resonó en la entrada del edificio. La puerta se abrió de golpe, y dos hombres encapuchados irrumpieron, exigiendo silencio. El corazón de Víctor se detuvo. Todo su ser gritaba que se alejara, pero su mente estaba atrapada en el caos de la revelación. En un instante, la vida que conocía llegó a un desenlace aterrador. Los hombres comenzaron a hacer preguntas. ¿Dónde está ella? ¡Habla! La voz era profunda, hinchada de furia. Clara tomó la mano de Víctor, apretándola con fuerza, la adrenalina surcando por sus venas. Todo lo que habían comenzado a investigar, cada pista, cada conexión, ahora estaba en juego. Mas algo en el fondo de su pecho decía que esto apenas era el comienzo. Una pieza crucial del rompecabezas se movía, y de pronto, era claro, el verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro de ellos mismos. Víctor había estado construyendo su propia prisión, y ahora, una decisión desesperada lo esperaba al final del laberinto. Podría salvar a Sofía, y a sí mismo de los secretos que lo habían atrapado por tanto tiempo. El frío sudor corría por su frente. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero los peligros acechaban en cada esquina. ¿Qué haría ahora? Las respuestas se sentían inalcanzables y la oscuridad se cernía sobre ellos. Una decisión fatal estaba a punto. Pero en ese momento, el sonido del teléfono volvió a romper la tensión. Era el único consuelo en medio del caos. Fue Clara quien, sin pensar, acercó el dispositivo al oído de Víctor. «Contesta», le susurró, su voz temblando. «Sofía», exclamó. Pero no era su hija, era un desconocido. La voz grave y distorsionada generaba un nuevo tipo de terror. «Víctor, dejo esto claro. No te está buscando Sofía. Ella no quiere que la encuentres. ¿Estás dispuesto a escuchar la verdad?» La mirada de Clara se tornó pálida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, enfrentando al extraño mientras su mente luchaba por entender lo que sucedía. Víctor sintió un vacío presiente en su estómago. «¿Qué verdad?», inquirió, la rabia y el miedo entrelazados en su voz. «Tu hija ha estado viviendo entre nosotros. Ha creado una nueva vida, pero no como tú crees. Lo que creías que sabías sobre ella es completamente diferente». La voz del desconocido resonaba con una seguridad perturbadora. «Sofía eligió el silencio por una razón. La vida que tenía contigo
Era un velo que ocultaba su verdadero propósito. Víctor sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. «Basta. ¿Qué sabes de ella?» El hombre sonrió. Una risa fría que enviaba escalofríos por la columna de Víctor. «Ella ha revelado secretos que tú no sabes. Tu legado es más oscuro de lo que imaginas, y ella está profundamente involucrada. Te recomiendo que te alejes». «No, no puedes decir eso», gritó Clara, indignada, pero Víctor ya no podía escucharla. Sus pensamientos giraban en torno a su hija, a esa imagen que había construido a partir de recuerdos. ¿Era Sofía una traidora? El sonido del teléfono cortó esa línea de pensamiento. «Estás a tiempo de alejarte de esto. Pero si decides investigar más, habrá consecuencias. Sofía no es quien crees». Y con esas últimas palabras, la llamada se cortó abruptamente. «¿Qué acaba de pasar? ¿Quién era?», exigió Clara, su voz llena de angustia. Víctor no respondía. Su mente intentaba ordenar las palabras del desconocido, pero todo parecía confuso y aterrador. Los hombres encapuchados dieron un paso adelante, ahora más intensos. «¿Y bien? ¿Quiénes son? Hablan de Sofía como si fuera un objeto que tienen bajo control», balbuceó Clara, sintiendo que el aire se volvía pesado. De repente recordó las palabras del desconocido. «Tu legado es más oscuro de lo que imaginas». El timbre de la puerta sonó de nuevo, pero esta vez no eran más hombres encapuchados. Era un grupo de agentes de seguridad, con insignias visibles, que irrumpieron en la habitación. «¡Alto! ¡Queda todos!». «Bajo arresto», gritaron, apuntando hacia Víctor y Clara. «¿Qué?». Víctor no podía entender. Estaba siendo arrastrado hacia un abismo que nunca imaginó. La habitación se llenó de caos, mientras Clara trataba de explicarse. «Él no sabe nada, él es inocente». Pero en el fondo, Víctor sabía que los secretos que había construido a su alrededor empezaban a desmoronarse. El aire se volvía denso y desesperado. Una parte de él quería luchar, buscar la verdad. Pero otra parte se sentía paralizada por el miedo. Había algo más, algo que no comprendía sobre Sofía y el oscuro legado que había heredado. Todo era una maraña de secretos, y el momento se tornaba más sombrío. ¿Qué estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad? ¿Y si el precio a pagar era más alto de lo que podía imaginar? Y así, en medio de la confusión, una sombra oscura comenzó a extenderse sobre ellos. Era el inicio de un camino peligroso, uno que llevaría a Víctor a cuestionar no solo su pasado, sino también su propio ser. ¿Era capaz de descubrir la verdad sobre su hija? ¿O estaba destinado a ser consumido por los engorrosos secretos que había ignorado por tanto tiempo? Víctor sentía el frío sudor deslizándose por su frente mientras el caos se desataba a su alrededor. Los hombres encapuchados se acercaban, sus rostros ocultos, pero la furia en sus voces dejaba claro que estaban dispuestos a hacer como un tambor frenético. La revelación de Sofía resonaba en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba su hija? Pero en ese momento, el sonido del teléfono volvió a romper la tensión. Era el único consuelo en medio del caos. Fue Clara quien, sin pensar, acercó el dispositivo al oído de Víctor. «Contesta», le susurró, su voz temblando. «Sofía», exclamó. Pero no era su hija, era un desconocido. La voz grave y distorsionada generaba un nuevo tipo de terror. «Víctor, dejo esto claro. No te está buscando Sofía. Ella no quiere que la encuentres. ¿Estás dispuesto a escuchar la verdad?». La mirada de Clara se tornó pálida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, enfrentando al extraño mientras su mente luchaba por entender lo que sucedía. Víctor sintió un vacío creciente en su estómago. «¿Qué verdad?», inquirió, la rabia y el miedo entrelazados en su
Vos, tu hija, ha estado viviendo entre nosotros. Ha creado una nueva vida, pero no como tú crees. Lo que creías que sabías sobre ella es completamente diferente. La voz del desconocido resonaba con una seguridad perturbadora. Sofía eligió el silencio por una razón. La vida que tenía contigo era un velo que ocultaba su verdadero propósito. Víctor sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Basta. ¿Qué sabes de ella? El hombre sonrió. Una risa fría que enviaba escalofríos por la columna de Víctor. Ella ha revelado secretos que tú no sabes. Tu legado es más oscuro de lo que imaginas. Y ella está profundamente involucrada. Te recomiendo que te alejes. No, no puedes decir eso, gritó Clara, indignada, pero Víctor ya no podía escucharla. Sus pensamientos giraban en torno a su hija, a esa imagen que había construido. A partir de recuerdos, ¿era Sofía una traidora? El sonido del teléfono cortó esa línea de pensamiento. Estás a tiempo de alejarte de esto, pero si decides investigar más, habrá consecuencias. Sofía no es quien crees. Y con esas últimas palabras, la llamada se cortó abruptamente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién era?, exigió Clara, su voz llena de angustia. Víctor no respondía. Su mente intentaba ordenar las palabras del desconocido, pero todo parecía confuso y aterrador. Los hombres encapuchados dieron un paso adelante, ahora más intensos. ¡Qué bien! ¿Quiénes son? Hablan de Sofía como si fuera un objeto que tienen bajo control. Balbuceó Clara, sintiendo que el aire se volvía pesado. De repente recordó las palabras del desconocido. Tu legado es más oscuro de lo que imaginas. El timbre de la puerta sonó de nuevo, pero esta vez no eran más hombres. Encapuchados. Era un grupo de agentes de seguridad, con insignias visibles, que irrumpieron en la habitación. ¡Alto! ¡Queda todos bajo arresto!, gritaron, apuntando hacia Víctor y Clara. ¿Qué? Víctor no podía entender. Estaba siendo arrastrado hacia un abismo que nunca imaginó. La habitación se llenó de caos, mientras Clara trataba de explicarse. Él no sabe nada, él es inocente, pero en el fondo, Víctor sabía que los secretos que había construido a su alrededor empezaban a desmoronarse. Fue entonces, en medio de la confusión, cuando Clara, en un intento desesperado de proteger a Víctor, gritó: «¡Espera! No soy quien crees. Ya no soy Clara, soy Sofía». El gesto de su rostro cambió, su mirada se tornó penetrante y familiar. El aire se congeló. Víctor se sintió como si lo atravesaran 1000 dagas. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad desgarraba su voz. La revelación. Fue como un rayo en medio de la tormenta. Los agentes titubearon, pero Clara no. Sofía avanzó hacia ellos con una confianza inesperada. «Yo los llamé. Estoy aquí para terminar esto. Ellos tienen que pagar. No puedo ser la víctima otra vez». Víctor sintió que su corazón se detenía. «No, tú no puedes hacer esto», gritó, pero cada palabra era un eco vacío. La voz de Sofía, su hija, ahora resonaba con una fuerza inquebrantable. «No entiendes, papá. Este es mi destino». Y con esas palabras, todo lo que él conocía comenzó a desmoronarse. «Sofía, por favor, esto no es lo que creíste», imploró, pero ya era demasiado tarde. La verdad, la dolorosa verdad, envolvía a Víctor en un abrazo mortífero. La verdadera naturaleza de su hija estaba siendo revelada en un instante. Mientras los agentes la rodeaban, Víctor se dio cuenta de que el peligro no venía solo de afuera, sino también de lo más profundo de su familia. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y él no sabía cómo enfrentarlo. Las emociones se azotaban en su pecho: traición, amor, miedo.
¿Podría perderla de nuevo justo cuando pensaba que la había encontrado? Los gritos de Sofía resonaron una vez más. El caos se desató en la habitación mientras una verdad impactante comenzaba a revelarse. ¿Qué haría Víctor ahora? ¿Podría salvar a su hija? ¿O ella había tomado un camino del que no había retorno? La incertidumbre acechaba, y el reloj seguía su curso. Víctor sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Sofía, ahora revelándose como Clara, resonaban en su mente como un eco inquietante. «No soy quien crees», se sorprendió al verla. Firmeza en sus ojos, aquella mirada que una vez le perteneció, plena de esperanza y sueños. Pero ahora todo parecía volver del revés. Los agentes de seguridad permanecían en guardia, perplejos ante la revelación de Sofía. Sus manos temblaban, pero su voz era fuerte. «No puedo dejar que esto continúe. He estado siguiendo su rastro, y los secretos que mis padres me ocultaron son más oscuros de lo que podrían imaginar». La atmósfera se cargó con una tensión palpable. Víctor no podía creer lo que escuchaba. «¿Se refiere a tus padres? ¿Qué secretos?», preguntó, el miedo anidando en su pecho. Pero Sofía, o Clara, se acercó aún más, desafiando la mirada de los hombres en el lugar. «Mis padres no eran solo defensores, estaban involucrados en cosas que me aterraban. Y tú, papá, tú también lo estás». El aire se volvió pesado. Las palabras de su hija eran dagas, atravesando su pecho. «Tú eres parte de esto», cuestionó, sintiendo una mezcla de incredulidad y pavor. «Escucha, no podemos seguir siendo víctimas, no cuando hay más en juego que nuestras vidas. Somos el objetivo de poderosos que desean mantener sus secretos ocultos». Víctor sintió un frío helado que recorrió su espina dorsal. Todo lo que había creído sobre su familia y su legado estaba siendo desmantelado a sus pies. Era como si cada ladrillo construido en su imperio estuviera cayendo uno a uno. Los hombres encapuchados se miraron entre sí, la incertidumbre brillando en sus rostros. Sofía aprovechó el momento. «El proyecto que tu empresa respalda, papá, está vinculado al tráfico de información personal. Eso es lo que realmente ocurrió la noche de mi accidente. Yo estaba investigando y ellos intentaron silenciarme». Una explosión, como un trueno en la noche, retumbó cuando un agente dejó caer su arma. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto». El tono de incredulidad en su voz resonó como una campana de alarma. «Escuchen», gritó Sofía, ahora Clara. «Si no nos unimos, ellos nos aplastarán. Hay algo más, algo que no puedo explicar del todo, pero ellos están más cerca de lo que creen». Un silencio denso llenó la habitación. El tiempo pareció detenerse. Víctor sintió su respiración hacerse más intensa. «¿Quiénes son? ¿Quiénes son?» Resonando, Víctor sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Al mirar, se dio cuenta de que Clara, ahora Sofía, había retrocedido, la confusión y el miedo manifestándose en su rostro. En medio de la confusión, un hombre encapuchado se movía a su lado. Su mano temblorosa empuñó un arma. «¡Alto!», gritó Víctor, pero era demasiado tarde. La ira y la desesperación se elevaron. Un disparo resonó. Sofía cayó al suelo. El sonido de su cuerpo contra el suelo resonó de una forma inimaginable. Víctor sintió que su corazón se detenía. Ese giro del destino golpeando tan duro que las lágrimas brotaron de sus ojos. «Sofía», gritó, arrojándose hacia su hija. El mundo pareció caer en cámara lenta mientras corría. Un eco de su propia voz lo acompañaba, gritando su nombre. Cuando llegó a su lado, la sangre manaba de su herida. La habitación se llenó de gritos y llantos, pero todo era borroso. «No», murmuró, y la angustia lo consumía. Sofía miraba a Víctor,
un brillo en sus ojos, ya no tan seguros. Papá, yo. Las palabras se desvanecieron mientras la vida se escapaba de su cuerpo. A su alrededor, el caos estallaba como un fuego devorador. La figura encapuchada se desvanecía entre las sombras. Pero Víctor sabía que la respuesta a todo lo que había pasado estaba ahora más que nunca al borde de la revelación. La vida de Sofía pendía de un hilo, y la verdad que había desenterrado podría ser su salvación o su condena. ¿Qué haría ahora? ¿Sería capaz de enfrentar el horror que lo esperaba o quedaría atrapado entre la culpa y el deseo de redención? Víctor sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Sofía, ahora revelándose como Clara, resonaban en su mente como un eco inquietante. No soy quien crees. Se sorprendió al ver la firmeza en sus ojos, aquella mirada que una vez le perteneció, plena de esperanza y sueños, pero ahora todo parecía volver del revés. Los agentes de seguridad permanecían en guardia, perplejos ante la revelación de Sofía. Sus manos temblaban, pero su voz era fuerte. No puedo dejar que esto continúe. He estado siguiendo su rastro, y los secretos que mis padres me ocultaron son más oscuros de lo que podrían imaginar. La atmósfera se cargó con una tensión palpable. Víctor no podía creer lo que escuchaba. ¿Se refiere a tus padres? ¿Qué secretos?, preguntó. No eran solo defensores. Estaban involucrados en cosas que me aterraban. Y tú, papá, tú también lo estás. El aire se volvió pesado. Las palabras de su hija eran dagas atravesando su pecho. ¿Tú eres parte de esto?, cuestionó, sintiendo una mezcla de incredulidad y pavor. Escucha, no podemos seguir siendo víctimas, no cuando hay más en juego que nuestras vidas. Somos el objetivo de poderosos que desean mantener sus secretos ocultos. Víctor sintió un frío helado que recorrió su espina dorsal. Todo lo que había creído sobre su familia y su legado estaba siendo desmantelado a sus pies. Era como si cada ladrillo construido en su imperio estuviera cayendo uno a uno. Los hombres encapuchados se miraron entre sí, la incertidumbre brillando en sus rostros. Sofía aprovechó el momento. El proyecto que tu empresa respalda, papá, está vinculado al tráfico de información personal. Eso es lo que realmente ocurrió la noche de mi accidente. Yo estaba investigando y ellos intentaron silenciarme. Una explosión como un trueno en la noche retumbó cuando un agente dejó caer su arma. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto. El tono de incredulidad en su voz resonó como una campana de alarma. Escuchen, gritó Sofía. Ahora Clara. Si no nos unimos, ellos nos aplastarán. Hay algo más, algo que no puedo explicar del todo, pero ellos están más cerca de lo que creen. Un silencio denso llenó la habitación. El tiempo pareció detenerse. Víctor sintió su respiración hacerse más intensa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? La angustia apretaba su garganta. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Alguien había caído al suelo. Un agente se retorcía en agonía. Un tiro. «Lo han herido», gritó otro. El caos estalló en un instante, como una bomba de tiempo. Fue un estallido repentino, gritos y empujones resonando. Víctor sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Al mirar, se dio cuenta de que Clara, ahora Sofía, había retrocedido, la confusión y el miedo manifestándose en su rostro. En medio de la confusión, un hombre encapuchado se movía a su lado. Su mano temblorosa empuñó un arma. «¡Alto!», gritó Víctor. Pero era demasiado tarde. La ira y la desesperación se elevaron. Un disparo resonó. Sofía cayó al suelo. El sonido de su cuerpo contra el suelo resonó de una forma inimaginable. Víctor sintió que su corazón se detenía. Ese giro del destino golpeando tan duro que las lágrimas brotaron de sus ojos. «¡Sofía!», gritó, arrojándose hacia su hija. El mundo pareció caer en cámara lenta, mientras
Corría. Un eco de su propia voz lo acompañaba, gritando su nombre. Cuando llegó a su lado, la sangre manaba de su herida. La habitación se llenó de gritos y llantos, pero todo era borroso. No, murmuró, y la angustia lo consumía. Sofía miraba a Víctor, un brillo en sus ojos ya no tan seguros. «Papá, yo...» Las palabras se desvanecieron mientras la vida se escapaba de su cuerpo. A su alrededor, el caos estallaba como un fuego devorador. La figura encapuchada se desvanecía entre las sombras, pero Víctor sabía que la respuesta a todo lo que había pasado estaba ahora más que nunca al borde de la revelación. La vida de Sofía pendía de un hilo, y la verdad que había desenterrado podría ser su salvación o su condena. En ese momento sintió algo en sus entrañas, como un presentimiento. La luz de la habitación parpadeó, y un rostro familiar emergió del caos. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Víctor, reconociendo a un antiguo socio de negocios, Enrique. «Pensé que estabas muerto». La incredulidad lo invadió. Enrique sonrió, una sonrisa fría que no coincidía con sus palabras. «Lo que creías saber sobre mí, Víctor, es solo la punta del iceberg. Yo tengo la verdad, y tú no estás preparado para lo que vas a escuchar». El horror se dibujó en el rostro de Víctor. Esa revelación golpeó con fuerza. Sus emociones estallaron entre el amor por su hija y el terror por las palabras de Enrique. La escena caótica pareció detenerse en seco, mientras la verdad se cernía sobre ellos como un manto oscuro. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y cuánto de su pasado oculto significaba el precio a pagar por conocer esa verdad? El caos continuaba, pero todos en la sala, incluidos los encapuchados y los agentes, parecían estar atrapados por la revelación inminente. La pregunta permanecía en el aire. ¿Sería posible que el destino de Sofía y el oscuro legado de Víctor estuvieran entrelazados de una manera que jamás habrían imaginado? La batalla apenas comenzaba. Víctor sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Sofía, ahora revelándose como Clara, resonaban en su mente como un eco inquietante. «No soy quien crees». Se sorprendió al ver la firmeza en sus ojos, aquella mirada que una vez le perteneció, plena de esperanza y sueños. Pero ahora, todo parecía volver del revés. Los agentes de seguridad permanecían en guardia, perplejos ante la revelación de Sofía. Sus manos temblaban, pero su voz era fuerte. «No puedo dejar que esto continúe. He estado siguiendo su rastro. Y los secretos que mis padres me ocultaron son más oscuros de lo que podrían imaginar». La atmósfera se cargó con una tensión palpable. Víctor no podía creer lo que escuchaba. «¿Se refiere a tus padres? ¿Qué secretos?», preguntó, el miedo anidando en su pecho. Pero Sofía, o Clara, se acercó aún más, desafiando la mirada de los hombres en el lugar. «Mis padres no eran solo defensores, estaban involucrados en cosas que me aterraban. Y tú, papá, tú también lo estás». El aire se volvió pesado. Las palabras de su hija eran dagas, atravesando su pecho. Tú eres parte de esto», cuestionó, sintiendo una mezcla de incredulidad y pavor. «Escucha, no podemos seguir siendo víctimas, no cuando hay más en juego que nuestras vidas. Somos el objetivo de poderosos que desean mantener sus secretos ocultos». Víctor sintió un frío helado que recorrió su espina dorsal. Todo lo que había creído sobre su familia y su legado estaba siendo desmantelado a sus pies. Era como si cada ladrillo construido en su imperio estuviera cayendo uno a uno. Los hombres encapuchados se miraron entre sí, la incertidumbre brillando en sus rostros. Sofía aprovechó el momento. «El proyecto que tu empresa respalda, papá, está vinculado al tráfico de información personal. Eso es lo que realmente ocurrió la noche de mi accidente».
Yo estaba investigando y ellos intentaron silenciarme. Una explosión, como un trueno en la noche, retumbó cuando un agente dejó caer su arma. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto. El tono de incredulidad en su voz resonó como una campana de alarma. Escuchen, gritó Sofía, ahora clara. Si no nos unimos, ellos nos aplastarán. Hay algo más, algo que no puedo explicar. Del todo. Pero ellos están más cerca de lo que creen. Un silencio denso llenó la habitación. El tiempo pareció detenerse. Víctor sintió su respiración hacerse más intensa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? La angustia apretaba su garganta. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Alguien había caído al suelo. Un agente se retorcía en agonía. ¡Un tiro! ¡Lo han herido!, gritó otro. El caos estalló en un instante, como una bomba de tiempo. Fue un estallido repentino, gritos y empujones resonando. Víctor sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Al mirar, se dio cuenta de que Clara, ahora Sofía, había retrocedido, la confusión y el miedo manifestándose en su rostro. En medio de la confusión, un hombre encapuchado se movía a su lado. Su mano temblorosa empuñó un arma. ¡Alto!, gritó Víctor, pero era demasiado tarde. La ira y la desesperación se elevaron. Un disparo resonó. Sofía cayó al suelo. El sonido de su cuerpo contra el suelo resonó de una forma inimaginable. Víctor sintió que su corazón se detenía, ese giro del destino golpeando tan duro que las lágrimas brotaron de sus ojos. «Sofía», gritó, arrojándose hacia su hija. El mundo pareció caer en cámara lenta mientras corría. Un eco de su propia voz lo acompañaba, gritando su nombre. Cuando llegó a su lado, la sangre manaba de su herida. La habitación se llenó de gritos y llantos, pero todo era borroso. «No», murmuró, y la angustia lo consumía. Sofía miraba a Víctor, un brillo en sus ojos ya no tan seguros. «Papá, yo». Las palabras se desvanecieron mientras la vida se escapaba de su cuerpo. A su alrededor, devorador. La figura encapuchada se desvanecía entre las sombras, pero Víctor sabía que la respuesta a todo lo que había pasado estaba ahora más que nunca al borde de la revelación. La vida de Sofía pendía de un hilo, y la verdad que había desenterrado podría ser su salvación o su condena. En ese momento, sintió algo en sus entrañas, como un presentimiento. La luz de la habitación parpadeó, y un rostro familiar emergió del caos. Era Hugo, su mejor amigo de la infancia. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Víctor, reconociéndolo en medio del desespero. «Pensé que estabas muerto». La incredulidad lo invadió, pero algo en la forma en que Hugo lo miraba podía desatar un nuevo escenario. «No es el momento para explicaciones, Víctor. Necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Hugo arrastraron la atención. «De todos, Sofía no es quien creen. Ella no es tu hija. Todo fue un montaje. La chica que creías conocer fraguó su muerte y adoptó una identidad falsa». Las palabras de Hugo resonaron como un eco escalofriante. Víctor sintió sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?». Su voz apenas era un susurro. «Tu empresa, tu legado, todo está conectado a un proyecto que nunca debió ver la luz. Sofía, o quien pensabas que era, está en el corazón de esta conspiración. Ella ha estado manipulando todo desde las sombras. La verdad es más oscura de lo que imaginas». El aire se volvió denso. La habitación se llenó de murmullos, desdibujando la línea entre el asombro y la incredulidad. ¿Acaso era posible que el amor que había sentido por su hija, la conexión que habían compartido, hubiera sido toda una ilusión? Un delirio en el que había estado atrapado durante años. Las miradas cambiaron,
Los agentes, aturdidos por la revelación, comenzaron a murmurar entre sí, el temor reflejado en sus rostros. «Esto no puede estar pasando». Víctor se sentía perdido. «¿Cómo? ¿Por qué?». Sus palabras se transformaron en un grito ahogado por la confusión. Hugo lo miró, su rostro grave. «Porque el futuro que pensabas que tenías con tu hija está mucho más lejos de lo que creerías. Ellos están cerca, y si continúas buscándola la perderás para siempre». De pronto, la habitación tembló con un sonido ensordecedor. Una explosión resonó desde afuera. Las luces parpadearon y el caos fue reemplazado por la oscuridad. Una voz, esta vez profunda y amenazante, cortó el aire. «Nadie se mueve. Los tenemos a todos aquí». Víctor sintió que los cimientos de su mundo se desmoronaban. La verdad que había estado buscando se alejaba, llevándose consigo a su hija y dejando solo ruinas. El grito de su alma resonaba en su pecho. Ahora sabía que la batalla apenas comenzaba, pero el precio sería más alto de lo que había imaginado. ¿Podría sobrevivir a la traición más devastadora de todas? ¿Y qué pasaría con los secretos oscuros que aún no habían salido a la luz? El tiempo se acababa, y el horizonte de la verdad era cada vez más sombrío. Víctor sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Sofía, ahora revelándose como Clara, resonaban en su mente como un eco inquietante. «No soy quien crees». Se sorprendió al ver la firmeza en sus ojos, aquella mirada que una vez le perteneció, plena de esperanza y sueños. Pero ahora todo parecía volver del revés. Los agentes de seguridad permanecían en guardia, perplejos ante la revelación de Sofía. Sus manos temblaban, pero su voz era fuerte. «No puedo dejar que esto continúe. He estado siguiendo su rastro, y los secretos que mis padres me ocultaron son más oscuros de lo que podrían imaginar». La atmósfera se cargó con una tensión palpable. Víctor no podía creer lo que escuchaba. «¿Se refiere a tus padres? ¿Qué secretos?», preguntó el miedo anidando en su pecho. Pero Sofía, Clara, se acercó aún más, desafiando la mirada de los hombres en el lugar. «Mis padres no eran solo defensores. Estaban involucrados en cosas que me aterraban. Y tú, papá, tú también lo estás». El aire se volvió pesado. Las palabras de su hija eran dagas, atravesando su pecho. ¿Tú eres parte de esto?», cuestionó, sintiendo una mezcla de incredulidad y pavor. «Escucha. No podemos seguir siendo víctimas. No cuando hay más en juego que nuestras vidas. Somos el objetivo de poderosos que desean mantener sus secretos ocultos». Víctor sintió un frío helado que recorrió su espina dorsal. Todo lo que había creído sobre su familia y su legado estaba siendo desmantelado a sus pies. Era como si cada ladrillo construido en su imperio estuviera cayendo uno a uno. Los hombres encapuchados se miraron entre sí, la incertidumbre brillando en sus rostros. Sofía aprovechó el momento. «El proyecto que tu empresa respalda, papá, está vinculado al tráfico de información personal. Eso es lo que realmente ocurrió la noche de mi accidente. Yo estaba investigando y ellos intentaron silenciarme. Una explosión, como un trueno en la noche, retumbó cuando un agente dejó caer su arma». «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto». El tono de incredulidad en su voz resonó como una campana de alarma. «Escuchen», gritó Sofía, ahora Clara. «Si no nos unimos, ellos nos aplastarán. Hay algo más, algo que no puedo explicar del todo, pero ellos están más cerca de lo que creen». Un silencio denso llenó la habitación. El tiempo pareció detenerse. Víctor sintió su respiración hacerse más intensa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? La angustia apretaba su garganta. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Alguien había caído al suelo. Un agente se retorcía en agonía. «Un tiro, lo han herido», gritó otro.
El caos estalló en un instante, como una bomba de tiempo. Fue un estallido repentino, gritos y empujones resonando. Víctor sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Al mirar, se dio cuenta de que Clara, ahora Sofía, había retrocedido. La confusión y el miedo manifestándose en su rostro. En medio de la confusión, un hombre encapuchado se movía a su lado. Su mano temblorosa empuñó un arma. ¡Alto! Gritó Víctor, pero era demasiado tarde. La ira y la desesperación se elevaron. Un disparo resonó. Sofía cayó al suelo. El sonido de su cuerpo contra el suelo resonó de una forma inimaginable. Víctor sintió que su corazón se detenía. Ese giro del destino golpeando tan duro que las lágrimas brotaron de sus ojos. «Sofía», gritó, arrojándose hacia su hija. El mundo pareció caer en cámara lenta mientras corría. Un eco de su propia voz lo acompañaba, gritando su nombre. Cuando llegó a su lado, la sangre manaba de su herida. La habitación se llenó de gritos y llantos, pero todo era borroso. «No», murmuró, y la angustia lo consumía. Sofía miraba a Víctor, un brillo en sus ojos ya no tan seguros. «Papá, yo». Las palabras se desvanecieron mientras la vida se escapaba de su cuerpo. A su alrededor, el caos estallaba como un fuego devorador. La figura encapuchada se desvanecía entre las sombras, pero Víctor sabía que la respuesta a todo lo que había pasado estaba ahora más que nunca al borde de la revelación. La vida de Sofía pendía de un hilo, y la verdad que habían desenterrado podría ser su salvación o su condena. En ese momento sintió algo en sus entrañas, como un presentimiento. «Detengan esto ahora», gritó la voz de Enrique, su viejo amigo, interrumpiendo el caos. Todos se volvieron. Enrique no estaba solo. Traía consigo una figura encapuchada, que apenas se movía, pero luego se desenmascaró. Era un rostro conocido. Uno que Víctor no había visto en años. El de la madre de Sofía, Valeria. Los ojos de Víctor se abrieron de par en par. «¿Qué estás haciendo aquí?» La incredulidad lo consumía, pero lo que Valeria dijo cambió todo. «No puedes confiar en ella, Víctor. Sofía, Clara, ha estado enredada en esto mucho tiempo, y su lealtad no es lo que crees». «¿Cómo? ¿Eres tú la responsable de toda esta locura?» Víctor sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Valeria continuó. «Ella ha estado trabajando con ellos, detrás de toda esta farsa. Lo que creías que sabías era solo un juego. La verdadera Sofía». Todo se volvió confuso, pero el nombre de Sofía dolía. «¿Dónde está? ¿Qué has hecho con ella?» La desesperación empañó su voz. Enrique interrumpió. «Está en peligro, Víctor. Todo lo que hemos vivido ha sido parte de un plan mayor, y si no nos movemos, ahora perderemos a todos». Mientras hablaban, la habitación volvió a sacudirse con un estruendo. La puerta fue derribada, y más hombres armados irrumpieron. El caos se intensificó. Víctor sintió que la traición, el miedo y la desesperación lo consumían todo. «No tengo tiempo para esto. Tengo que encontrar a Sofía», gritó, pero la mirada de Valeria lo detuvo. «El verdadero secreto está detrás de todo esto, Víctor. La vida que creías que tenías es solo una ilusión. Sofía no es solo tu hija, es parte de algo mucho más grande». Las palabras flotaron en el aire, y algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad se cernía sobre él como una tormenta, dispuesta a arrastrarlo. Cada latido de su corazón resonaba con la urgencia del momento. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y cuántos secretos más quedaban por revelar? Víctor sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Sofía, ahora revelándose como Clara, resonaban en su mente
como un eco inquietante. «No soy quien crees». Se sorprendió al ver la firmeza en sus ojos, aquella mirada que una vez le perteneció, plena de esperanza y sueños. Pero ahora, todo parecía volver del revés. Los agentes de seguridad permanecían en guardia, perplejos ante la revelación de Sofía. Sus manos temblaban, pero su voz era fuerte. «No puedo dejar que esto continúe. He estado siguiendo su rastro, y los secretos que mis padres me ocultaron son más oscuros de lo que podrían imaginar». La atmósfera se cargó con una tensión palpable. Víctor no podía creer lo que escuchaba. «¿Se refiere a tus padres? ¿Qué secretos?», preguntó, el miedo anidando en su pecho. Pero Sofía, oh Clara, se acercó aún más, desafiando la mirada de los hombres en el lugar. «Mis padres no eran solo defensores, estaban involucrados en cosas que me aterraban. Y tú, papá, tú también lo estás». El aire se volvió pesado. Las palabras de su hija eran dagas, atravesando su pecho. ¿Tú eres parte de esto?», cuestionó, sintiendo una mezcla de incredulidad y pavor. «Escucha, no podemos seguir siendo víctimas, no cuando hay más en juego que nuestras vidas. Somos el objetivo de poderosos que desean mantener sus secretos ocultos». Víctor sintió un frío helado que recorrió su espina dorsal. Todo lo que había creído sobre su familia y su legado estaba siendo desmantelado a sus pies. Era como si cada ladrillo construido en su imperio estuviera cayendo uno a uno. Los hombres encapuchados se miraron entre sí, la incertidumbre brillando en sus rostros. Sofía aprovechó el momento. «El proyecto que tu empresa respalda, papá, está vinculado al tráfico de información personal. Eso es lo que realmente ocurrió la noche de mi accidente. Yo estaba investigando y ellos intentaron silenciarme. Una explosión, como un trueno en la noche, retumbó cuando un agente dejó caer su arma». «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto». El tono de incredulidad en su voz resonó como una campana de alarma. «Escuchen», gritó Sofía, ahora clara. «Si no nos unimos, ellos nos aplastarán. Hay algo más, algo que no puedo explicar del todo. Pero ellos están más cerca de lo que creen». Un silencio denso llenó la habitación. El tiempo pareció detenerse. Víctor sintió su respiración hacerse más intensa. «¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están detrás de esto?». La angustia apretaba su garganta. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Alguien había caído al suelo. Un agente se retorcía en agonía. «¡Un tiro! ¡Lo han herido!», gritó otro. El caos estalló en un instante, como una bomba de tiempo. Fue un estallido repentino, gritos y empujones resonando. Víctor sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Al mirar, se dio cuenta de que Clara, ahora Sofía, había retrocedido, la confusión y el miedo manifestándose en su rostro. En medio de la confusión, un hombre encapuchado se movía a su lado. Su mano temblorosa empuñó un arma. «¡Alto!», gritó Víctor, pero era demasiado tarde. La ira y la desesperación se elevaron. Un disparo resonó. Sofía cayó al suelo. El sonido de sus ojos. «Sofía», gritó, arrojándose hacia su hija. El mundo pareció caer en cámara lenta mientras corría. Un eco de su propia voz lo acompañaba, gritando su nombre. Cuando llegó a su lado, la sangre manaba de su herida. La habitación se llenó de gritos y llantos, pero todo era borroso. «No», murmuró, y la angustia lo consumía. Sofía miraba a Víctor, un brillo en sus ojos ya no tan seguros. «Papá, yo». Las palabras se desvanecieron mientras la vida se escapaba de su cuerpo. A su alrededor, el caos estallaba como un fuego devorador. La figura encapuchada se desvanecía entre las sombras,
Pero Víctor sabía que la respuesta a todo lo que había pasado podía estar justo delante de él. La vida de Sofía pendía de un hilo, y el secreto que él había estado buscando podía ser la clave para salvarla o condenarla. En ese momento, sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el ambiente. La puerta principal fue destrozada por un grupo de hombres armados que empezaron a entrar sin piedad. Víctor levantó la mirada y vio a Enrique, su viejo amigo, avanzar entre ellos con una expresión llena de determinación. «No, Enrique, ¿qué haces?», gritó Víctor. Pero Enrique no le prestó atención. Se acercó a Sofía, cuya respiración se hacía más débil. «Soy yo, Sofía. Estoy aquí para ayudarte. Debo decirte la verdad». El caos a su alrededor se desvaneció por un momento, mientras todos los ojos se volvían hacia Enrique. «Tu madre no era lo que pensabas, y tus secretos son más peligrosos de lo que imaginas. Tu vida, tu historia, todo ha sido manipulado desde el principio». «¿Qué haces, Enrique?», preguntó Víctor, la desconfianza surgiendo en su pecho. «¿Por qué estaba allí? ¿Era amigo o enemigo?». «Porque tú eres la verdadera clave, Víctor, no Sofía». Las palabras de Enrique resonaron en la sala, y el tiempo pareció detenerse mientras Víctor procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Tu legado no es solo un negocio, es un experimento». Un silencio helado se apoderó del lugar, interrumpido solo por el crujido del boni del suelo. «¿Qué experimento?», preguntó Sofía, tambaleándose entre la vida y la muerte. Víctor sintió su corazón acelerarse. Entonces Enrique reveló una hoja. «Este documento contiene la verdad sobre ti, Sofía. Permitió que te convirtieras en la persona que eres hoy. Y yo sé lo que tienes que hacer para cambiarlo todo». La revelación cayó sobre ellos como una bomba. Víctor sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la verdad se estuviera desmoronando alrededor de ellos. «No, no, esto no puede ser», gritó, temblando de ira. «Es una trampa, Víctor. Ellos saben lo que estamos haciendo. Tu imperio. Estás destinado a ser solo un peón en su juego». Sofía, cuya vida se desvanecía, desgarró el documento de las manos de Enrique con un último acto de valentía. «No soy parte de sus planes, no seré su instrumento». Y con eso, su cuerpo se plegó, como si hubiera liberado el último aliento de esperanza. En ese instante, toda la habitación se llenó de sombras. Un fogonazo, una explosión, seguida de un grito ensordecedor. No, Víctor no pudo evitarlo. La verdad había sido revelada, pero el costo era devastador. Las luces se apagaron y el caos se desató mientras todo se desmoronaba. A su alrededor, pudo ver a Enrique, aún en pie, pero sus ojos estaban vidriosos. «La verdad es más compleja de lo que parece, Víctor. Y el tiempo se te acaba». Mientras la oscuridad avanzaba, Víctor sintió que el abismo se acercaba. Lo único que sabía era que lo que había creído, la vida que había vivido, estaba colgando por un hilo. «Sofía», gritó, pero ya no sabía si la verdad podría salvarla o a él. La pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y cuánto más le quedaba por descubrir? Víctor sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La vida de Sofía, su hija, pendía de un hilo, y todo estaba desmoronándose a su alrededor. El eco de los disparos resonaba en su mente, mientras trataba de asimilar las revelaciones que lo rodeaban. «No soy quien crees». La esencia de su hija y su búsqueda de justicia se habían entrelazado en la carcasa de una vida que había creído comprender. Los hombres encapuchados y los agentes de seguridad se movían como sombras, sumidos en el caos.
Con Sofía inconsciente en el suelo, Víctor sintió un nudo en el estómago. «Por favor, no», gritó, cayendo de rodillas a su lado. La sangre empapando el suelo reflejaba su agonía, y el eco de la verdad se cernía sobre él como una tormenta. «Tenemos que salir de aquí», dijo Enrique, su voz firme a pesar del horror que los rodeaba. «No hay tiempo, Víctor. Los que están detrás de esto vendrán por nosotros. La vida de Sofía depende de que actúes rápido». El miedo lo invadió, pero también la determinación. La verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Se levantó, tomando el documento que Enrique había dejado caer. Con manos temblorosas, miró a su alrededor, buscando respuestas. ¿Qué le ha pasado realmente a mi hija? Enrique respiró hondo, consciente de la gravedad del momento. La vida que conocías era una fachada. Sofía ha estado luchando desde la sombra, pero nunca está sola. Hay personas que han creído en ella. Debemos encontrar a esas personas antes de que sea demasiado tarde. Mientras Víctor absorbía la cruda realidad, una sensación de esperanza comenzó a florecer. Si Sofía había sobrevivido, podía haber una manera de escapar de la trampa en la que estaban atrapados. «Clara, ¿dónde está Clara?» «Estamos aquí, Víctor. No creas en las mentiras que nos dicen», respondió Clara, saliendo de las sombras con una mirada decidida. «El pasado no define nuestro futuro. Es momento de confrontar a los que nos han manipulado». La luz comenzó a brillar en medio de la oscuridad. La verdad se convirtió en un faro, y juntos se dirigieron hacia la puerta, dispuestos a enfrentar lo que estaba por venir. Pero Víctor sabía que el precio sería alto. No solo debían luchar por su vida, sino también por la memoria de Sofía. La batalla apenas comenzaba. Cuando finalmente atravesaron la puerta, la noche se extendía ante ellos como un lienzo en blanco. De alguna manera, el dolor, la traición y la urgencia se convertían en motivación. «No dejaremos que esta historia termine así», murmuró Víctor, apretando los dientes. «Sofía merece la verdad». Mientras corrían hacia un futuro incierto, un abismo de preguntas los rodeaba. ¿Cuáles eran los secretos que debían enfrentar? ¿Podrían desafiar a quienes habían manipulado sus vidas? Con cada paso, la tensión crecía. Pero el amor por Sofía les daba fuerza. Pero esa noche, en medio del caos, la historia que habían empezado no concluía. La revelación de que lo que verdaderamente pesaba sobre ellos era más oscuro que la muerte misma. La fórmula del destino de Sofía era un rompecabezas que aún necesitaba ser completado. Y ahora, queridos amigos, ha llegado el momento de actuar. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que están por venir. Smashen ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué piensan que sucederá después? Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperen ni más un segundo. Su apoyo es fundamental para mantener viva esta historia. Gracias por ser parte de esto.